¿Cómo andas, Maxi? ¿Bien? Bueno, está todo entretenido las cosas. Lamentablemente. Sí, me gustaría, respecto a esto que estamos hablando, es hacerte un par de preguntas y después vamos concretamente a qué está pasando en la oposición, en Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo un poquito el panorama este de... No sé si tenés algún concepto con el tema este de la causa vialidad, pero básicamente en lo que es la dinámica económica de estos meses? A ver, la economía claramente, vos lo acabas de describir, está en un estado de fragilidad. El ministro de Economía muchas veces, comprometiendo cosas que no tiene, que por ende corresponden a otra administración, trata de moderar las probabilidades de que haya un episodio crítico. Yo creo que son bajas, pero vos recién lo decías, es tanta la fragilidad que no se puede jugar irresponsablemente ni de uno ni de otro lado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto qué es lo que pasa, cuál es el costo que pagamos todos los argentinos cuando se producen los episodios críticos. El aumento de la pobreza estructural y el aumento de la desigualdad en la Argentina está determinado por cada uno de esos saltos devaluatorios con pico de inflación. Entonces vos mirás cómo sube la desigualdad, sube cuando hay una crisis, después baja un poquito, después vuelve a subir. Y cuando vos mirás desde el 74 para acá, ¿por qué Argentina pasó de 6% de pobreza a 40%? Básicamente tiene que ver con dos cosas. Una es que creció poco, es decir, la torta no se agrandó, pero la otra es que la distribución de ingresos se afectó tanto por las crisis que está peor repartida. Entonces vos tenés la misma torta, peor repartida, más desigualdad y más pobreza. Entonces esto de andar jugando, a mí me parece sumamente peligroso y me parece que la especulación política tiene que ser dejada de lado porque los costos potenciales que todos los argentinos y las argentinas podemos pagar, pero particularmente los más vulnerables, no están en una escala de tolerancia. Cuando vos vas a la calle a comprar algo, viste, no sé, el litro de leche vale 300 pesos, la canasta escolar vale 40, 50 lucas, un bloc de hoja vale 5 lucas, de 400 hojas para... Bueno, no está para que vos generes otro problema adicional en términos de poder adquisitivo, porque hoy no alcanza. ¿Hay alguien en la oposición que pueda creer, como creyó en su momento el peronismo en el final de Alfonsín, que mejor que se espiralice todo ahora, que se insere un tipo de cambio volador y detrás de eso una situación inflacionaria para después de ese fuego poder administrar desde otro lugar a partir del 10 de diciembre? ¿Hay alguien en la oposición que está pensando eso? Yo creo muchas veces que obviamente a los presidentes les gustaría llegar con el problema resuelto. Ahora, ¿cuál es la dificultad en la Argentina? Que el problema resuelto no es el problema resuelto consensuado entre dos lados que van ordenando un camino, que es lo que a mí me gustaría ver que pasa y trabajo para eso. El problema resuelto muchas veces para los candidatos es que haya un problema para todos, mayúsculo, macroeconómico, y entonces después yo arranco de otro lugar con menos expectativas, tengo que dar menos explicaciones. Bueno, yo estoy en contra de eso. Somos muchos los que pensamos que eso no es bueno para nadie. De hecho, yo creo que ni siquiera es bueno, habida cuenta... Es decir, después de la hiperinflación de Alfonsín, ojo que Menem también se comió una segunda hiperinflación. Sí, estuvo 2 años muy mal. Claro, pero también es cierto que después de ese estallido brutal, 57% de pobreza, tuvo con la convertibilidad todos los indicadores durante una década, si lo comparabas frente a eso... Y pasó lo mismo con el estallido del 2002 y la recuperación posterior. Ahora, ¿hay alguien que en la oposición juegue? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la verdad que el documento de Juntos por el Cambio con el tema de la deuda en pesos de esta semana, yo lo conozco a Hernán Lacunza, que es una persona muy sensata, pero me parece que hay algunos economistas que son sensatos dentro de Juntos por el Cambio, están rehenes de la pelea política que hay detrás de ellos. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, es verdad. Y de la incapacidad política para generar un diálogo. Quiero decir esto, para mí dialogar no tiene que ver con la falta de carácter. Uno puede dialogar desde su postura. Ahora, si vos no podés dialogar desde el carácter con el otro lado, no hay solución posible a nada. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy las encuestas dicen que Juntos por el Cambio mide 35. Bueno, Macri sacó 41 cuando perdió. Entonces quiere decir que tenés menos gente convencida de lo que estás diciendo de lo que tenías hace 4 años y por ende mucha menos de lo que tenías hace 8. Entonces yo digo, ¿no exige un aprendizaje sobre eso y un ejercicio de imaginación sobre cómo proveer soluciones? Cuando vos ves el apoyo que tiene Cristina, ¿no? Obviamente no pienso ni que está proscripta, porque además la veo en el Senado. Javier recién decía, ¿proscripta o operativo clamor? ¿No? Y además es vicepresidenta en ejercicio y maneja el Senado y vaya si lo maneja. Lo que tiene es una licuación del poder que se ve en que se le parte un bloque. Pero ahora yo digo, voy al votante. El votante podemos decir, yo escucho a algunos de nuestro lado que dicen, bueno, acá la grieta es moral.
Ok, supongamos, acaba de salir un fallo que te dice, mirá, sí, obviamente, acá hay una culpabilidad penal, una responsabilidad penal, y tiene una condena. Ahora yo digo, el votante, le pasan dos cosas, o yo lo catalogo de inmoral, al votante de Cristina, o tengo que pensar que hay cosas más importantes para ellos que logró resolver que le hacen obviar la responsabilidad y la condena penal. Entonces, bueno, por lo menos quiero apelar a ver, déjame ver qué te resolvió, porque hay cosas por resolver. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo posiciones extremas? Los argentinos estamos tan hartos, que obviamente hay manifestaciones políticas, como puede ser el espacio de la Libertad Avanza, pero estamos tan hartos que cuando vos le preguntás a la gente, ¿quiere cambio? Sí, quiero que cambie todo. Ahora yo te digo, el cambio abrupto es, ¿ganás poco? Sí, vas a tener menos poder adquisitivo. Las tarifas te cuestan, te van a costar más. El dólar oficial, es decir, los productos que se importan, ¿te parecen caros? ¿Sabés qué? Cuando haya una devaluación te van a costar todavía más. Entonces digo, ojo, hablemos del contenido de lo que quiere decir lo abrupto. Bueno, pero, hablemos del contenido de lo que quiere decir un shock. Pero voy a eso, a lo concreto. Obviamente es pensar un poco en Disneylandia teniendo en cuenta las condiciones políticas en Argentina, ¿no? Pero estás en un gobierno que vos bien lo dijiste, lo que quiere es que no estalle todo, que no haya una devaluación, un salto cambiario en este contexto, que la inflación no pase del 6% mensual al 10% mensual, porque además inmediatamente habría otro ministro de Economía, habría una crisis institucional. Y además, en lugar de perder 6% de poder adquisitivo todos los meses, perdería 10%. No, inmediatamente habría una situación donde se complicaría la gobernabilidad para llegar al 10 de diciembre. Ahora, en ese contexto es lógico que la oposición dice, bueno, yo llego después del 10 de diciembre, se me complica un montón de cosas. Ahora, no podría haber una mesa, por eso insisto, el comunicado de Juntos por el Cambio, que la negociación con los bancos es vil y ruinosa y demás. Ahora, si no se negociaba un canje de deuda para 2024-2025, obviamente este gobierno no va a defoltear la deuda en pesos. Lo que va a hacer es emitir desde el Banco Central para pagar la deuda que vence y no se renueve. Eso va a presionar sobre el tipo de cambio, sobre la inflación. Se va a generar una situación muy compleja, que es lo que vos decís, un salto cambiario, inflacionario y demás. Ahora, ¿no había una posibilidad donde hubiese una mesa de negociación donde la dirigencia política, oposición y gobierno se pongan frente a los bancos, a las compañías de seguro, a las empresas que forman parte también de este país, y eso bajaría el riesgo de todo y bajaría los costos y bajaría las condiciones con las cuales el Estado desesperado está tratando de refinanciar su deuda? Bajaría los riesgos de que ocurra un accidente. Exactamente, mejorarían las condiciones no de los políticos, porque los políticos se plantan de un lado y del otro y lo único que le está interesando es a ver quién conserva el poder, sino de la gente en general. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Por eso, ¿qué es lo que creo que pasa? Que las dos partes grandes, porque aparte yo creo que son grandes, de las coaliciones que están dispuestas a sentarse, están tensadas por los extremos. Por los halcones. Sí, no sé llamarlo como quiera. La verdad que no quiero referencias a aves, no quiero más, porque después las aves desde arriba te manchan. ¿Ah, sí? Entonces ¿qué me parece importante? Para mí, hoy exige más carácter dialogar que otra cosa, porque muchas veces hay algunos que tienen miedo de lo que piensan dentro del propio espacio. Vamos al ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo. Es decir, vos decís que el gobierno obviamente está tironeado permanentemente por Cristina. Y Juntos por el Cambio está tironeado, los dos tótem de la política, por Macri, digamos. A ver, en un país normal, en una circunstancia normal, aún desde visiones distintas, ¿qué debería pasar con una transición así? Claramente el gobierno va a hacer todo lo que pueda para sobrevivir. Perfecto. Entonces, el ministro de Economía tendría que decir, yo me voy a sentar con la oposición, con los bancos, con todos los interesados, no voy a comprometer un solo dólar que no tengo. ¿Por qué? Porque si no, cerceno las posibilidades de política económica del próximo gobierno y el problema no va a ocurrir hoy, pero va a ocurrir mañana. ¿Qué debería decir la oposición? Nosotros vamos a decir todo el tiempo que las deudas se van a honrar. Porque además creo yo, y yo la otra vez hablaba con Levi Yeyati, que es asesor de Gerardo Morales, que piensa lo mismo, que es, no tiene Argentina más cuerda para no cumplir compromisos. Es decir, mira, si incumplo este compromiso, voy a tener tanto margen después que te voy a acomodar el país. No te creen más. Entonces, en una mesa así, donde estuvieran además los involucrados, ¿puede cerrar algo? ¿Qué le pasa? ¿Sergio puede comprometer eso? ¿Sergio Massa puede comprometer eso? La verdad que no. Por cómo funciona su coalición. Y frente a eso, nosotros no podemos, yo me siento, si querés, no puedo convencer a la parte nuestra. Te desautorizan los halcones. Claro, y ese discurso público y ese debate público no nos sirve a los argentinos. Nosotros tenemos que resolver problemas. Y además yo estoy seguro que con un ejercicio de imaginación y de conversación le vas a encontrar soluciones a problemas
que si no, no van a tener solución. ¿Qué quiero decir con no van a tener solución? Vuelvo a esto del shock. ¿Qué quiere decir el shock? El shock es lindo porque se cambia todo, pero después, che, no hay banco central, no hay crédito, no hay... Es un problema. Ahora, creo que hay algunas cosas. Vos decís, no sé, reforma laboral. Un lugar debe decir, no tocamos nada porque es derecho adquirido de los trabajadores. Y otro lado te va a decir flexibilización total. En el medio hay cosas por trabajar. Eliminación de multas. Agarrar los convenios colectivos de los sectores que cambiaron mucho en su manera de producir y se modernizaron, y decís, bueno, esto lo vamos a actualizar. Llevan, algunos convenios colectivos tienen 50 No, está bien. años. Yo te hablaba de cosas más concretas del corto plazo, eso es muy acuciante. Obviamente la oposición se sienta con Massa y le va a decir, che, devaluame 20-30% ahora, no me dejes un tipo de cambio. Y Massa te va a decir, no, ahora no voy a devaluar nada porque se me dispara 10-15% la inflación y me tengo que ir. Pero bueno, pero la oposición le puede decir, bueno, pero no me hagas un plan platita ahora en medio de la campaña electoral, porque, bueno, está bien, eso sí puede ser. Ahora, a cambio, vos decís que vas a pagar hasta el último centavo de la deuda en pesos, porque si no yo estoy teniendo que entregar a los bancos algo que podríamos bajarle el costo todo junto. Digamos, cosas elementales. Cosas elementales, pero lo otro también. Lo otro para mí tiene que ser parte de una conversación, inclusive previa a las elecciones. ¿Por qué? Porque el país que a mí me gustaría que tenga lugar, quiero garantizar que se acerque lo más posible a ese país si pierdo, no si gano. Si gano, voy a trabajar con poder para que el país sea ese. Pero si pierdo, no quiero que se aleje mucho de ese país. Y creo que a la oposición racional, al oficialismo irracional, le debería ocurrir lo mismo. Entonces, yo creo que la discusión sobre el exceso de empleado público nacional se puede corregir en esa mesa. Que eliminar las jubilaciones de privilegios sin tocar los derechos adquiridos se puede corregir en esa mesa. Que cómo corregís y eliminar los subsidios y corregir las tarifas de manera gradual se puede corregir en esa mesa. Y el shock sería, che, se pusieron de acuerdo en ordenar estos megatemas. Para mí ahí te baja el riesgo país, cambia la perspectiva argentina, la de nosotros sobre Argentina, la de los extranjeros sobre Argentina. Me parece que eso es lo que debería ocurrir. No está ocurriendo. Por eso a mí me preocupa, ¿sí?, que sean todas manifestaciones públicas, eslóganes de debate, fotos. No sirve. Nosotros tenemos que estar trabajando en esto, en algo, que es lo que hacemos nosotros, en algo que si ganás, puede hacer algo que pueda llevar al otro lado, a pesar de que a mí me gustaría que ocurriera previamente. Vamos a algo, y si perdés también. Vamos en concreto a la política. Vos tenés un acuerdo con Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere decir un acuerdo? Bueno, que habías acordado inicialmente que vos le dabas el apoyo a Larreta y que Larreta concedía de que vos fueras el candidato en la ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio. Maxi, pero para... Ese acuerdo lo bombardeó Macri. Volvamos. Yo tengo una visión, ustedes saben, lo he dicho 1000 veces, hay ciertas cosas. Para mí cuando desordenás el Estado, desordenás la vida cotidiana, llámese en piquetes, en inflación, en inseguridad, en ingreso del narco, lo que quieras. Desordenás la vida cotidiana, hay que ordenar el Estado. Yo hay ciertas cosas que veo en la ciudad que me gustaría que estuvieran ordenadas distintas. Pero a grandes rasgos, ¿sí?, en muchas cosas de cómo se construye el diálogo político y qué es lo que queremos que pase en la Argentina, estoy de acuerdo con Horacio, con Gerardo, eso. Peleo para que ocurra eso y construye una fuerza política que se llama Evolución, que quiere incidir, independientemente del lugar individual de cada uno de nosotros, quiere incidir en que el debate público vaya para ahí. Entonces, ¿qué es un acuerdo? Tengo un acuerdo, si querés, ideológico, llamarlo, tengo un acuerdo de visión de cómo se pueden resolver los problemas, pero como en algunos casos no pienso exactamente igual, construye una fuerza que pueda incidir en que las cosas en la ciudad, ahora, en el país, vayan para el lado que a mí me parece correcto. Está bien. Vamos más allá de los acuerdos, que en algún momento estaba claro que hay algunos acuerdos que Larreta no iba a poder cumplir, digamos, porque vos me estás preguntando, ¿a Macri no le gusta que haya candidatos que no sean del PRO en la ciudad? Evidentemente. Ahora, a mí me parece es una visión equivocada. Yo no soy candidato en la ciudad del PRO, soy candidato de Juntos por el Cambio. Y si me toca gobernar, no voy a hacer diferencia entre radicales, entre del PRO, de la voy al segundo paso. Buscás a los mejores. Voy al segundo paso. Evidentemente, Larreta está pensando, digamos, en ceder cosas para construir lo que él espera su gobernabilidad futuro. Entonces, está dispuesto, no sé, a dejar la ciudad de Buenos Aires para poder construir una alianza con el radicalismo o parte del radicalismo. Déjame decir algo, no se dejan, los estados no se le dejan a otro. Después la ciudadanía va y vota y elige. Está bien, pero lo que no se tiene que usar es el poder del Estado para beneficiar a uno u otro lado y permitir que la ciudadanía elige. Los métodos, no sé, San Juan, estaba hablando ayer con Orrego. Resulta que cuando los números no te dan porque tenés un buen candidato, voy a ley de lema, o separo, o pego elecciones.
No podemos No, vivir a lo que voy de fondo, más allá de esta idea que tiene Larreta que planteó, que es el único que está ahí en el medio diciendo fanático de Antigrieta, No, quiero el el único. Diálogo, bueno, digo, de los que va a competir por la presidencia. Gerardo también está diciendo lo mismo. Gerardo Morales también dice lo mismo. Y por eso los acusan de tener vías de comunicación de ida y vuelta con No sé, una parte del gobierno, más en concreto con Sergio Massa. Pero es raro, digo, yo me he peleado con Gerardo, tengo debate. Sí. ¿Alguien puede decir que Gerardo es blando? Mm. La verdad que me parece hasta gracioso. Lo- No, como quiere dialogar para corregir ciertas cosas es blando. Anda a Jujuy. Fue una anécdota, pero nosotros tuvimos una discusión donde terminó de manera intensa. No, si hay alguien a lo que no le falta carácter es a Gerardo. Lo que te pregunto Entonces, es si a hay mí una me causa diferencia gracia. ideológica. Gerardo dice, hay Sí. muchos halcones de pico. Yo creo que es verdad. Si hay una diferencia ideológica profunda entre lo que piensa Larreta, Gerardo Morales, vos, de lo que piensa parte de Juntos por el Cambio, Macri, los economistas están con Macri, Patricia Bullrich, y si eso no significan tensiones más de fondo, que ya lo hemos visto en este gobierno y eventualmente puede ocurrir también en la oposición, una diferencia que hasta ahora los unificó el espanto al kirchnerismo. Mira, O a Cristina, pero después hay que gobernar con una visión de país que, bueno, parece que es difícil que se pongan de acuerdo. Yo creo esto con respecto a eso y además creo que uno puede encontrar múltiples ejemplos en la vida cotidiana. Hay veces que alguien viene y te dice, yo quiero hacer esto. Y vos le decís, no, yo quiero hacer esto. Hasta que no entras a debatir qué es lo que querés resolver y no la medida, no hay diálogo posible. Es decir, a ver, explícame por qué es lo que querés lograr con esto. Porque yo pienso que con eso no vas a lograrlo. Hasta que no entras en ese diálogo es imposible. Entonces, en la ciudad tenemos un ejercicio muy intenso de eso, de hace rato. De hecho, de las 32, creo, medidas que yo propuse en el 2015, Horacio implementó 28. Sí, pero quedó claro, después del gobierno de Macri quedó claro que la ciudad no es lo mismo que la nación. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir que las discusiones son mucho más profundas y bueno, es un rumbo muy distinto. No es lo mismo administrar una ciudad. No tengo ninguna duda, pero eso requiere un ejercicio todavía más intenso de lo que te estoy diciendo, no menos. Es decir, no es que, porque la nación es más difícil, este ejercicio no lo hago. No siempre estoy de acuerdo con Horacio, pero debatimos hasta que alguno de los dos, o él, que es el jefe de gobierno, no se convence, o sí se convence, o me convence a mí. Es así. ¿Qué quiero decir? Que en el Juntos por el Cambio, en mi opinión, cuando se junta la mesa, en lugar de debatir qué es lo que vamos a hacer y por qué alguien propone un shock, o por qué tal medida, y qué se quiere lograr, y alguien decirle, mira, eso que vos querés lograr, para mí se logra por esta otra vía porque es más estable. Ese es el debate. Para mí ese es el debate. Ahora, no estamos encontrando un ámbito para construir ese debate y mostrárselo a la sociedad. Ese es el debate. Nosotros lo tenemos. La famosa foto Beatle era una reunión por ese debate. Estaban los economistas de todos. ¿Leíste la última columna de Federico en Perfil? Federico es tu no leí la última columna. La recomiendo. Pero no, me preguntó ayer Ernesto Teneman por el Te la contenido. recomiendo. Léela. Es un buen debate para economistas. Léela. Javier Calvo. Sí, Martín, en el PRO duro están convencidos de que Horacio Rodríguez Larreta tiene un acuerdo para impulsar de alguna manera tu candidatura para que el radicalismo, Gerardo o algún otro dirigente de peso se sume a la fórmula presidencial con Horacio Rodríguez Larreta como presidente. Vos decís que no. En el PRO duro sabés que están convencidos de eso, empezando por Mauricio Macri. Ahora, por eso, de alguna manera, el PRO presenta varios precandidatos en la ciudad de Buenos Aires con la expectativa de que alguno de ellos pueda competirte en las PASO. ¿Vos tenés algún problema con competir en las PASO o preferís llegar a esa instancia también con ciertos consensos internos dentro de Juntos por el Cambio? Yo nunca tuve problema para competir en las PASO. Creo que el espacio al que yo integro fue el primero en usar las PASO en el 2013. Usamos las PASO en el 2015. Quisimos ir a las PASO en el 2017 y no nos abrieron, mejor dicho, rompieron el espacio para que no fuéramos a las PASO. Nosotros siempre usamos las PASO. Y de hecho, por las PASO surgen los candidatos de evolución en distintos lados. Martín Berongaray surge de ir a una interna ahora. No son obligatorias en La Pampa, pero es así. Rodrigo de Loredo surgió de las PASO. Martín Tetá vino a la ciudad PASO. No en evolución, pero en el radicalismo, Manes es candidato de las PASO. Entonces, para nosotros las PASO son un método para que aquellos que tienen el control de las cosas y que no les gusta la competencia, permitan que exista una renovación validada por la sociedad. Entonces yo siempre voy a ir a las PASO, siempre las voy a defender, siempre. Clara. Estamos a días, ahora que se publica en el boletín oficial la nueva moratoria previsional. Vos sos uno de los legisladores que siempre se opuso
a las jubilaciones con moratoria. En el 2014 recuerdo que dijiste que las moratorias previsionales manoseaban el sistema, sí. Y ahora en esta última votación que no puede haber una regla única cuando se trata de incluir personas a la jubilación. Llevamos 17 años consecutivos de jubilación con moratoria, de jubilación asistida. 4 millones de personas hay en la Argentina, son números oficiales de jubilación asistida. ¿Vos cuándo pensás que se puede cerrar el grifo? A mi entender ya es un problema estructural porque ningún gobierno puede desprenderse de la situación del socorro de la jubilación asistida. ¿Cuándo crees que esto puede pasar en la Argentina? A ver, primero, yo puedo tomar esa postura que a veces gente que está muy a mi derecha va y vota una moratoria, porque yo en el 2012 escribí un libro diciendo la prestación universal a los adultos mayores no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. ¿Por qué? Porque como el sistema previsional se financia con aportes y contribuciones, pero también con rentas generales, con impuestos que todos pagamos, si alguien está en negro y paga impuestos, está pagándole la jubilación a alguien. ¿Por qué me opongo a las moratorias, sobre todo mal hechas? Porque en la Argentina Deja que alguien está en negro, paga impuestos, porque cuando va a comprar agua, alimentos, vestido, cualquiera ya está pagando el IVA, que combustible para el auto. Sí. Ahora, el sistema previsional es el principal gasto de cualquier Estado moderno. Entonces, gran parte de eso es que se medita mucho cómo se hacen los cambios, porque tiene impacto hoy, mañana, pasado, en la otra generación, en la otra generación, en la otra generación. ¿Cómo se hace en la Argentina? Veamos. En el año 94 la privatizaste, creaste las AFJP. En el 2009, creo que fue, Cristina lo reestatizó. Para privatizar, el menemismo, el peronismo le sacó plata a las provincias, 15%. Cuando Cristina reestatizó no se las devolvió. Mora de la política y de la justicia, es decir, che, resuelvan este problema, no pueden estar tanto tiempo, igual que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, no el fondo del conurbano. 20 años sin resolverlo. Entonces vos hiciste eso. Después viene la Corte en 2015 y te dice, devuélvale la plata. En el medio hiciste una moratoria, otra moratoria, siempre en vísperas o en años electorales. Siempre. Es cierto. Siempre. ¿No? La hiciste en 2006, la hiciste en 2014. Repetilo así, siempre puede. Es que es una barbaridad. Se toquetea el sistema previsional en víspera de año electoral. Es decir, desorganizamos el Estado con un objetivo electoral. Pero además hay un problema con las moratorias. ¿Cuál es el problema con las moratorias? Viene alguien y te dice, voy a abrir la moratoria por 5 años. Entonces, ¿resolviste el problema de los que no tienen aporte permentemente? No, le resolviste a la camada de 5 años que ahora se puede jubilar. Claro. ¿Y los próximos? No. Y de nuevo, ¿hiciste un cálculo de cuánto te van a costar? No. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, yo propuse en el Senado, cuando se debatió este tema, propuse otra alternativa. Y después vinieron 2, no los voy a nombrar, 2 conspicuos miembros del bloque kirchnerista, del bloque cristinista, en el salón Eva Perón, y me dijeron, la verdad es que tu propuesta es mejor. Ahora no la pudimos debatir en profundidad, no la pudimos cambiar. ¿La proporcionalidad? No, yo lo que digo es, ¿qué tiene esta nueva moratoria? Que se ocupa de aquellos que tienen algunos años de aporte, ¿sí? Pero no reciben nada. ¿Sí? ¿Por qué es eso? En realidad tenemos que ir al vicio de origen. El vicio de origen es, cuando se crearon las AFJP, vos tenías un doble requisito de entrada. Tenés que tener 60 o 65 años, mujer u hombre, y además 30 años de aporte. En la volatilidad de cómo funciona la Argentina, o si querés en el nuevo orden económico global, cómo funcionan las economías hoy, es muy difícil tener estabilidad de 30 años. Entonces hay gente que por ahí tiene 20 años de aporte y no se podía jubilar. Entonces para mí es fácil, yo te veo los años de aporte que tenés. Claro. Y cuando hago tu cálculo, ¿te da más que la mínima? Te pago eso. Y te podés jubilar si tenés 20 años de aporte, 10 o 15. ¿Te da más que la mínima? Te corresponde eso, más que la mínima. ¿Te da menos que la mínima? Vas a la mínima. Pero tiene que ser una regla permanente. No puedo hacer una regla cada 5 años porque me interesa desde el punto de vista político conseguir votos. Porque se rompe el Estado permanentemente. Natalia recién la escuchaba hablar. Si vos salís elegido, abrís un desorden del Estado en la obra pública para beneficiarte. Cuando te vas, lo cerrás. ¿Qué hiciste en el medio? Desordenaste la vida y la obra pública de todo el mundo. Tenés 8.800.000 jubilaciones y pensiones nacionales, de las cuales 4 millones son jubilaciones asistidas, y esas 4 millones de personas cobran todas el mismo monto, que es justamente el haber mínimo. Y te hago una... que yo tuve el debate en diputados en su momento, que por eso tampoco voté la moratoria, a pesar de que todos decían, no, pero no la vas a votar, es un año electoral. No la voy a votar. Y voy a explicar por qué no la voy a votar y ojalá me entiendan. Vos cuando ves qué tan generoso sos con el sistema previsional, te cuento tus aportes y contribuciones y veo cuánto te da después. ¿Por qué hay jubilaciones de privilegio? ¿Por qué decimos de privilegio? Porque los aportes y contribuciones que hacen no les alcanza para lo que ganan. Entonces el resto se los estamos pagando.
¿Qué pasó con las moratorias provisionales? Fuiste, pensado así, 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. Y sin hacer un cálculo de cuánto te genera eso de problemas a futuro. Entonces, no se puede manosear el sistema provisional, porque es el 35% del gasto público nacional. De hecho, cuando se habla del pacto de la Moncloa, uno fue a hacer un consejo actuarial de Estado. Y vos ves, mirá, Macron, para hacer cambios a futuro, no como la Argentina que se hace en el Francia momento. Paralizada. Ahora, discúlpame, Martín, porque no me quiero quedar con el tema de moratoria. Claramente el sistema previsional es algo que impacta a 30, 50 años, entonces es necesario pensar de fondo y no poner parches todo el tiempo. Vos a los que están en condiciones, hasta que no se resuelve ese tema de fondo, ¿qué decís? La pensión universal, que se le pague la pensión universal. Yo propuse un modelo distinto, que es eliminemos los 30 años. Que no se discuta el tema de fondo, digamos, que no se discuta un proyecto previsional de fondo, mientras tanto se le dé la pensión universal. Que existe la PUAM. El 80% de la jubilación. Pero de todas maneras, esta moratoria increíble que digamos que no se puede resolver el problema de fondo. Esta moratoria es más onerosa que las anteriores. Es carísima esta moratoria, carísima. Pero es que ahí está, perdón, porque esta es la otra novedad del dato que quería dar. Se va a anunciar mañana la redefinición de las metas del fondo. Lustó no vota la moratoria, pero el fondo la acepta, la moratoria. Es decir, porque no provoca agujeros fiscales. Pero Lustó argumentó, digamos, no es que está la derecha del fondo, sino que argumentó cuál es el planteo. ¿Te puedo decir por qué? Pero lo estás argumentando, pero porque el fondo está preocupado si le devuelven la plata y yo quiero resolver un problema. Esa es la diferencia. Está claro. Por el costo fiscal que están previendo para este año es mucho menor del que está circulando y demás, sino que va a tener un tope del 0,12 del PBI, que son 180 Por eso, entonces el fondo dice, bueno, listo, después viene el cambio de gobierno. Es algo que le ponemos un tope, no es tan relevante, aunque vamos a ver cuál va a ser el impacto fiscal de la caída de exportaciones de la soja y demás, pero bueno, ese es un poco el planteo. Lo mismo dice Clara, que es más onerosa, digamos, que es justamente una moratoria donde se ha buscado que haya alguna proporcionalidad entre lo que estás cobrando. Tiene varios problemas la moratoria y además no es el método. Nosotros tenemos una balcanización del sistema previsional. Porque cuando decimos el régimen general, la jubilación normal, eso es el 46% del total. Después hay un montón de regímenes distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien en un momento tiene una cuota de poder y fuerza algo diferente. Entonces, yo creo que eso hay que eliminarlo todo. Todo vamos a la 24.241. 114 regímenes especiales que el Congreso tiene que ordenar. ¿La edad jubilatoria hay que subirla o no? Porque es lo que también discuten en otros países. Es un debate para tener. Por ejemplo, es un debate de si las mujeres y los hombres... Una vez que eliminás el requisito de 30 años, vos podés decir, mira, hasta se puede igualar la edad de los hombres. Lo que no puede ser es que no se puedan debatir las cosas en la Argentina. Yo veo la jubilación de privilegio, 114 regímenes diferenciales. Digo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vos sancionás una ley y decís, a partir de ahora, todos a la 24.241. ¿Qué tenés? 20 años de aporte de un régimen ultra de privilegio. Cuando te jubiles, yo te voy a prorratear. La parte que tenés de régimen privilegio te la voy a reconocer. La otra, sos un vecino normal. Y cuando dentro de 30 años o 15, entonces las jubilaciones de privilegio van a desaparecer por completo. Pero la Los llamados 24.241... Los llamados regímenes especiales que la verdad se van a ir desfasando, tienen un costo altísimo. Es cierto que en el desorden macroeconómico de la Argentina todos perdieron, digamos, a todos los pasó por encima la inflación y demás. Pero es cierto que hay diferencias muy, muy grandes en los regímenes especiales respecto al régimen general de ANSES. Te hago una última pregunta respecto al factor Milei, que después va a tratar Javier Calvo, ¿no? Porque vos decías, bueno, hoy Juntos por el Cambio tiene 35. Y el Frente de Todo tendrá 30, 32, menos de ese piso el peronismo no ha tenido, pero ni teniendo a Arminio Iglesias quemando el cajón o a Cristina con el momento estaba López tirando los bolsos, en el llano total, con todos los medios en contra. Claro, eso ocurre porque tiene Milei 20 puntos, digamos, porque está ahí presente fuerte con 20 puntos. ¿Qué crees que expresa Milei? Pues yo los conozco a todos, digamos, ¿no? Y además no es que estoy... Los conozco a todos y también conozco no solamente el juego y cómo habla uno con el otro. Me cuentan que fue a verlo, que al ministro lo fueron a ver el otro. No solamente... La casta que va a buscar casta que va a buscar la casta. Claro, pero también los que dicen la casta, digamos, son la principal ficha hoy del oficialismo. Si no, el peronismo estaría muerto. Digamos, el Frente de Todo. Y no si solo si hubiese una oposición unificada, no hubiese 20 puntos en Milei o 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, un voto distinto de una opción opositora,
en este momento no se estaría discutiendo esto, sino que se estaría discutiendo que hay una oposición que gana en primera vuelta y hay una diáspora en el peronismo donde todos estarían yéndose para un lado y para el otro. Y eso se ordena a fuerza de armado desde el gobierno nacional con algunos sectores libertarios, de gobernadores que le arman estructura también a Milei, en distintas provincias, gobernadores de lo peor de la casta del peronismo, que arman y ven qué partido político tienen y lo ponen ahí en esa estructura. Pero ¿cuál le es? ponen gente. Claro, más allá de las condiciones que tiene Javier, que lo conocemos hace mucho tiempo y demás, y que la verdad que tiene todo el derecho de competir y tener sus esperanzas y sus aspiraciones y demás, pero lo que yo cuento es que no son todos Heidi, digamos, sino que todos juegan para un lado y para el otro, y todos ponen plata de un lado y del otro, y todos hacen política de manera cruzada, viendo cómo hago para que pierda el otro, digamos, ¿no? Y yo tenga más chance. Claramente en este contexto el factor Milei es lo que le da algo de vida en este escenario electoral al frente de todos, no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias. Pero ¿cómo interpretás ese fenómeno vos que estás dentro de la política y que ves todo eso? A ver, primero... ¿Ves cómo hay funcionarios del gobierno nacional que hablan con uno, que hablan con el otro, que lo impulsan a uno, que lo mandan al medio? Por eso yo recién citaba la expresión de Gerardo Morales de halcones de pico, porque muchos dicen una cosa y después ves el accionar privado. Vos estás diciendo algo muy importante, que no es que el kirchnerismo dice, qué bueno que existe Milei porque entonces le saca votos. Lo que hace es activamente, de distintas maneras, apoyarlo. ¿Sí? Ahora vamos a lo que... Es decir, ¿lo critican o lo levantan o lo ponen en el centro de la escena en algunos casos? Sí, pero vos dijiste recién, de muchas maneras distintas, ¿sí? Directa. Entonces, ¿qué es lo que creo que él expresa? Esto que estábamos diciendo, el desorden del Estado. El desorden permanente del Estado. Entonces, Perdón, pero él expresa realmente un enojo con los políticos, más allá de que sean esos políticos después los que ponen fichita acá, ponen fichita allá, y que obviamente que en última instancia terminan decepcionando a la gente, digamos, ¿no? Pero la gente tiene una visión de que va a haber uno que está por fuera de eso y que nos va a salvar. Y los políticos juegan poniendo fichas en todos los tableros de manera muy grosera. Bueno, vos hace rato que hablamos, hace rato que yo tengo un diagnóstico sobre la Argentina y por eso trato de dar esos debates. Primero, los estados compiten. Si yo tengo un estado que es cada vez peor en términos relativos comparado con otros estados o a través del tiempo, mi estado hace que la economía no pueda crecer. Para mí mi ejemplo paradigmático es, en el año 57 se inauguró el tren a Mar del Plata, tardaba 4 horas y media, ahora tarda 7. Bueno, nuestro estado hizo que el tren a Mar del Plata en 60 años tarde 60% más de tiempo. Entonces, eso es lo que desordena todo, todo. Entonces, con ese Estado que la clase política no se anima a poner prioridades correctas, gestionarlo como corresponde transparentemente, se desordena la vida. Yo creo que esa frustración es lo que a muchos les interesa canalizar a través de La Libertad Avanza. A mí lo que me preocupa, sinceramente, no es si esa manifestación es correcta. Vuelvo, te agradezco porque no es común de poder tener un diálogo profundo sobre cómo se pueden abordar ciertas cosas. En general nosotros vamos a la televisión y tenemos 5 minutos, 10 minutos, depende de quién sea, y no se pueden dar estos debates. A mí lo que me preocupa es el contenido de las propuestas. Entonces digo, frente a una angustia muy grande, el contenido que yo veo de las propuestas no solamente no es implementable políticamente, sino que si se implementaran, serían más problemáticos para aquellos inclusive que lo quieren votar. Esa es mi discusión. Además de otras cosas, de qué representa la libertad de verdad. Yo creo que la libertad de verdad la tenés cuando se te pueden brindar las condiciones para tu autonomía. Y ahí el Estado juega un rol muy importante. Juega un rol muy importante en la educación, por ejemplo. Recién acabamos de saber que en sexto grado, el 60% de los chicos, por test, ¿sí?, no llegan a terminar después la primaria con los conocimientos básicos. El 60%, 6 de cada 10 chicos en la Argentina no terminan con los conocimientos básicos de lengua y matemática para después seguir su rumbo en el secundario y eventualmente en la universidad. La Ciudad de Buenos Aires es la mejor, pero son 4 de cada 10. Entonces, ahora, si alguien me dice, no, educación pública no vamos a tener, yo digo, bueno, ¿cómo hace alguien si no corregimos la educación pública para que eso ocurra? ¿Sabes qué? Para tener libertad mañana. Yo creo que es importante discutir esos temas y también es importante que la política tome conciencia de esas discusiones y de esos acuerdos, esos diálogos que tiene que haber entre los distintos partidos políticos, ¿no? Porque estaba pensando que juegan muy en el corto plazo, juegan muy al límite y juegan muy a la conveniencia de la próxima elección, ¿no? Entonces,
más allá de jugar también con los deseos, las aspiraciones de la gente, en muchos casos, Javier Milei tiene todo el derecho de competir y demás, y si la situación sigue agravándose, la gente va a ir a buscar a cualquiera que sea un rechazo a los políticos, a los que han hasta ahora gobernado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo que sucede es que eso también impide que pueda haber diálogo entre los políticos para tratar de plantear otra cosa. Digamos, si algunos están interesados en que Milei te ponga una lista en la provincia de Buenos Aires para que sea reelecto Kicillof, los otros para meter tus concejales debajo. Los otros querían impulsarlo para acá. Bueno, después tendrá vida propia, y los que podían dialogar por ahí, saltando la grieta, lo que vos decís, tanto de Juntos por el Cambio como del actual gobierno, me parece van a quedar en la banquina, ¿no? Y esa fórmula van a quedar en la banquina, y después habrá que ver quién gobierna y con qué fórmula la Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me ha tocado ganar y perder elecciones. Yo no voy a cambiar lo que pienso, porque además es un diagnóstico estructural construido con muchos, que vos lo conocés. Yo digo lo mismo en público que en privado. Vos me has oído 1000 veces. No lo voy a cambiar porque sea una moda decir otra cosa. O sea, lo que está expresando Milei en términos de cómo funciona el Estado, yo lo vengo diciendo hace un montón de otra manera, con otro estilo y con otra solución. Ahora, voy a seguir peleando para esto. ¿Por qué? Porque mi opinión, y por ahí estoy equivocado, pero mi opinión es que lo que creo que debe pasar para arreglar los problemas es encontrar un rumbo colectivo del cual no defeccionemos. Y entonces el país, insisto, se va a parecer más al que yo quiero, inclusive si pierdo. Déjame decir esto último. Primero, te vuelvo a agradecer el tiempo. Segundo, pido disculpas. Yo a veces hablo rápido, o recién me acabo de cruzar con alguien, me dijo, me gusta porque hablas rápido. Un montón de gente me dice, hablas muy rápido. Hablo rápido porque no me coachean, porque lo que me preguntaste lo contesto, y a veces me pongo demasiado vehemente o te piso cuando estás hablando. Pido disculpas por eso. No, tan estilo zen. ¿Te gustó? Súper respetuoso. No, bueno. La próxima vez la seguimos en YouTube y te pongo por 2. Así hablas 4 veces más rápido. Gracias.